La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Siempre contenta de compartir con ustedes este espacio de tiempo con palabra de vida, de poder, de restauración y segura de que Dios va a hablar y a ministrar a tu vida, no solamente a través del testimonio, sino a través de la palabra que vamos a compartir. Recuerda que si tienes alguna petición especial, puedes llamarnos a los números que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Y al final del programa estaremos orando por ti y por todas esas personas que ustedes mismos nos presenten. Recuerda también que si deseas visitar nuestro templo, está ubicado en la carretera número 2, en el kilómetro 29.7, en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas, hacia un semáforo de Plaza Caribe Mall. Allí estamos bien visibles y accesibles, gozosos de recibirte si deseas conocernos, visitarnos, o si no te estás congregando en ningún templo, puedes hacer de ese lugar tu casa de oración y te aseguro que vas a encontrar allí mucha gente de amor y mucha presencia y palabra. Los cultos son los domingos a las 9:30 de la mañana con adoración, escuela bíblica, mensaje, ministración. Los martes el culto de oración, también extraordinario. Y los jueves los 10 lugares de grupos pequeños donde damos estudios bíblicos en células familiares. Si te interesa estudiar la palabra en grupos pequeños, llamas a estos mismos números de teléfono en horas laborables y con mucho gusto se te indica dónde en Vega Alta y pueblos limítrofes damos estos estudios bíblicos. Pero lo importante es que te conectes, que busques de Dios, que recibas alimento espiritual y que si no lo puedes hacer saliendo, pues también nos busques en nuestra página, Primera Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo Vega Alta, YouTube, Facebook y en la página vegaaltaparacristo.com. Así que hay una y mil maneras de que tú te sientes a la mesa con el Señor, de que recibas fortaleza, palabra, bendición y sepas que no estás solo, sola, que hay un Dios que te ama y que puedes contar con Él. Así que esperamos que aproveches esa oportunidad. En esta noche, como siempre, tenemos una invitada especial y en esta ocasión está con nosotros la pastora Jocelyn Rodríguez Vázquez, que es la pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Toalta Heights, Toalta, Puerto Rico. Ella ya lleva 5 años de pastora, es jovencita y está a punto en un año más de culminar sus estudios en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, la maestría en divinidad. Así que está en esa tarea y esa carrera, como yo le llamo, las olimpiadas ministeriales, donde vamos corriendo entre los estudios, el pastorado, la familia y tantas otras cosas, pero siempre con el Dios que nos llama ayudándonos, respaldándonos, sosteniéndonos. Así que yo quiero que la conozcan y que ella misma nos cuente acerca de su vida, de cómo conoció al Señor, cómo Dios la llamó, porque cada vez somos más mujeres las que estamos en el ministerio pastoral, que no era la costumbre décadas atrás, y cómo realmente, a pesar de lo fuerte y intenso que es un placer servir al Señor. Así que vamos a conocerla. Jocelyn, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Dios le bendiga, pastora. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y con los amigos, ¿verdad?, que nos están viendo. Qué bueno, pues cuéntanos, ¿en qué tipo de hogar tú te criaste? ¿Cómo llegas al Señor? ¿Cómo luego el Señor te llama? Todas esas experiencias especiales. Pues yo vengo de un hogar disfuncional. En mi casa no se servía al Señor, ¿verdad? No se conocía ir a la iglesia, a ninguna iglesia, a ninguna, ¿verdad? A nada. Era una familia de día a día, de poder estar, ¿verdad?, en los quehaceres del día, escuela, pero sin ningún tipo, ¿verdad?, de compartir en ninguna iglesia. Así que vengo de una familia disfuncional. A la edad de mis 8 años, mi papá se va de mi casa
Tengo una familia, ¿verdad? Mi mamá, mi papá, 2 hermanos mayores y uno más pequeño. Y ¿Tú eres la única nena? Yo soy la única nena de mi papá. Mi papá crió a mi hermana mayor, que ya mi mamá, ¿verdad? La tenía cuando él conoció a mi mamá. Pero era su papá, él la tomó a los 4 añitos. Pero de mi papá soy la única nena, así que cuando mi papá sale de mi hogar a los 8 años, fue algo que trastocó mi vida muy fuerte, porque yo era muy apegada a mi papá. Sin embargo, tú empezaste diciendo que era un hogar disfuncional. ¿A qué tú te refieres específicamente? Había alcohol, ¿verdad? Estaban las peleas entre, ¿verdad?, el matrimonio, como quizá cualquier otro matrimonio, pero era algo muy, ¿verdad?, muy intenso. Y no había esa coinonía, ¿verdad? Esa paz, esa armonía que quizás ahora yo estoy experimentando con mi familia. Así que cuando mi papá sale a la edad de mis 8 años, fue algo que trazó muy fuerte mi vida. Mi mamá, de ser ama de casa, se retira a trabajar. Y entonces yo tuve que atender a mi hermanito pequeño. Había ¿verdad?, un niño de 1 añito. Wow. Así que yo tomo hacer las funciones de lo que era, ¿verdad? Que para mi edad no era normal, que yo esté cuidando a un niño de 1 año. Así que además de yo estar estudiando en la escuela, pues yo tenía que encargarme de mi hermanito, que la vecina lo tenía mientras yo estaba en la escuela y mi mamá trabajaba. Y cuando yo llegaba, la vecina me lo dejaba a mí para que yo siguiera estudiando, para que yo siguiera, ¿verdad?, cuidándolo a él. Sí, en lo que ella llegaba del trabajo. En lo que mami llegaba del trabajo. Y tenías que hacer quehaceres, cocinar, cosas así. Todo lo que se hace en un hogar, ¿verdad?, me tenía que encargar, aunque estaba mi hermano mayor, pero obviamente él no se dedicaba a nada de eso, él se iba a jugar al parque, y entonces yo era la que me quedaba en el hogar limpiando y atendiendo a mi hermanito. Que obviamente es injusto porque todos deben contribuir. Claro. ¿Y qué beneficio tiene un hombre de saber cocinar? Yo enseñé a mis hijos varones a hacer todo desde pequeños. Y cuando se hospedaron o se casaron, sabían cocinar, sabían limpiar, sabían hacer de todo. Pero a veces hay esa mentalidad de que eso le toca solo a la mujer. Sí, pero en ese caso y para ese tiempo era de esa manera. Así que mi hermana mayor ya no estaba, porque mi hermana había salido embarazada y ya no estaba en la casa. Así que la carga después de mi mamá me cayó a mí. Wow. Ya 8 o 9 años. Sí. Entonces, ¿cómo fue todo ese tiempo? Pues no fue fácil. Yo resentí mucho el que mi papá no estuviera. Y aunque mi papá no estaba físicamente, sí, mi papá siguió siendo papá. Siempre nos buscó, pero yo extrañaba mucho el que no estuviese en el hogar. Para mí eso fue un trauma muy fuerte. Así que yo sentía que yo le culpé a mi mamá por eso. Yo decía que ella era la culpable de que mi papá no estuviera. Porque obviamente mi relación fuerte en cuestión de afecto era con mi papá, porque él es muy cariñoso. Y como pasa con la mayoría de las nenas, que si el papá es accesible, casi siempre prefieren al papá. Correcto, es correcto. Así que en ese sentido crecí con dolor, crecí con esa amargura, crecí buscando aceptación, amor, ese cariño. ¿Verdad? Ahí estuve en la escuela, me gradué. No, y perdona que te interrumpa, culpando a tu mamá cuando a lo mejor ya ella no tenía qué más hacer para mantener una relación que era maltratante para ella, si tú dices que había tanta discusión y alcohol. Sí, también. Pero los hijos a veces no entienden por qué se toman las decisiones. El detalle está de que era el alcohol en ambos. Peor. También ella se refugió, obviamente ella de estar, ¿verdad?, con alguien tantos años, de momento estar sola, empezó a trabajar, empezó a conocer personas afuera, así que ella quizás también tomó un camino que no era el mejor, donde hubo un cierto, lo puedo decir así, como un cierto abandono, ¿no?, de la crianza de los hijos, porque ya había una joven ya para ese momento que estaba ayudando a cuidar al más pequeño. Así que creo que quizás ella soltó un poquito esa responsabilidad y eso cayó sobre mí. Y yo crecí, ¿verdad?, teniendo eso dentro de mi corazón, que me parece injusto. Y eso lo que hacía era que alimentaba mi dolor y a la misma vez mi coraje, ¿verdad?, hacia ella. Fue una etapa de entre la niñez y adolescencia muy difícil, muy difícil. Adicional a eso nos mudamos, muchas veces había mucha inestabilidad. Mucha inestabilidad, mi mamá, ¿verdad?, tal vez buscando la manera de cómo ayudarnos, de cómo levantarnos, ¿verdad?, a sus hijos, pues fue mucha inestabilidad. En cierto momento, donde nos mudamos a un área acá en Tuabaja, conocí a una persona en mi adolescencia, ¿verdad?, de la cual me enamoré en aquel momento, y
Lamentablemente esa persona no aportó nada positivo a mi vida. Hubo mucho maltrato emocional. Así que eso venía ya a añadirse a lo que ya estaba dentro de mi corazón, ¿verdad? Qué pena. Porque como dije, yo tenía la atención de mi papá, pero el hecho de que él no estuviese presente física era difícil. Así que yo conozco a esta persona que pienso que me va a hacer un bien, pero realmente por más de 3 años fue un maltrato emocional muy severo, muy severo, donde yo muchas veces quise terminar con mi vida, Así que esta relación fue tan enfermiza, tan tóxica, donde hubieron momentos que, aunque fíjese, pastora, aunque en mi hogar no nos hablaron de Dios, pasa que de alguna manera en la familia siempre hay alguien que conoce a Dios. Y uno escucha desde pequeño, uno siempre está escuchando, o tú vas por la calle y tú siempre escuchas que alguien te dice, Cristo te ama. Sí, siempre hay alguna referencia. O tú pasas por algún lugar y en alguna esquina hay alguien con una bocina, ¿verdad? Los cultos evangelísticos, y tú siempre estás escuchando voz de Dios, ¿verdad? Que era lo que ahora yo entiendo que era eso en ese momento. Interesantemente, yo recuerdo que una vez metida en esta relación, ¿verdad? En esta vida que tenía, yo estaba en mi cuarto y aunque yo no conocía a Dios porque nadie me había hablado de Dios, yo sabía que había un Dios que existía. Yo decía, bueno, pues si dicen que Dios existe, pues yo me imagino que yo hablo con Él y Él me escucha. Y yo recuerdo que ese día que yo estaba en mi cuarto, en medio de este dolor, de esta tristeza, en esta relación que era maltratante para mi vida. Que fíjate que la prolongaste 3 años porque te aferraste. Más, un poquito más, 3 años y pico. Que tú no tenías las herramientas ni la madurez para soltar, porque te aferraste. Porque había una codependencia. Exacto. Yo estaba, y un vacío. Sí, porque yo decía, aunque era una relación maltratante, en muchos aspectos, yo sentía que sin esa persona yo me moría. Exacto. Porque era lo que yo me había amarrado, porque yo decía, pues esto es lo que tengo, y aunque a veces hay momentos de afecto, y aunque a veces hay momentos de maltrato, pero es lo que tengo. Sí. Entonces yo no quería soltar eso porque yo no quería sentir nuevamente una pérdida, ¿verdad? Porque para mí tener pérdida me acordaba cuando mi papá se fue de mi casa, que fue algo que me marcó desde el inicio. Así que yo en aquella habitación, yo recuerdo que todas las noches y por muchas noches, yo le decía al Señor, yo hablaba con el Dios que nadie me había presentado, y yo decía, Dios, yo no quiero vivir más. Yo recuerdo metida en aquellas habitaciones muchas noches y decía, quítame la vida. Yo quiero irme de este mundo porque estoy sufriendo mucho. Nadie me ama, nadie me quiere, no me siento aceptada. No me siento valorada, yo no valgo nada. Yo no quiero vivir. Y fíjate que todos son mentiras. Claro. Pero esas son las cosas que vienen a la mente y al corazón cuando han habido este tipo de situaciones en la crianza. Claro, lamentablemente. Porque no tenía otra salida. Porque yo decía, la persona que dice que me ama, que me ama, pero que a la vez me maltrata, no me puede dar esperanza. Mi papá yo quisiera que estuviera conmigo, no lo está. Mi mamá ya tenía su vida hecha nuevamente, ella tenía su relación. Entonces yo sentía, ¿a quién busco? ¿A dónde voy? Siempre traté de buscar una salida. Y ese era mi diálogo con Dios en aquel momento. Que muchos jóvenes me han dicho que se sienten que sobran. Totalmente. Todo el mundo resolvió y yo sobro. Incluso puedes estar rodeado de gente. Exacto. En mi casa, yo recuerdo, mi casa se llenaba de mi familia. Obviamente tenían su ambiente social, donde había alcohol, donde había cigarrillos, y yo estaba allí en el medio. Y yo veía la que escuchaba música, y eso era una algarabía, y cualquiera que miraba desde afuera podía decir, wow, qué feliz esa familia, pero no sabían que había una allí que estaba loca de salir de la vida, que estaba loca de salir corriendo y olvidarse de todo eso, porque nada de eso me estaba llenando. Y así está hoy día la niñez, la juventud, la adolescencia. Lamentablemente. Lamentablemente hoy día yo veo, Dios me ha puesto algo en mi corazón por la juventud, por las jóvenes específicamente, cuando yo las veo en esas relaciones donde viene a mi memoria, ¿verdad? Lo que yo viví y puedo compartirle a ella, que sí, definitivamente Cristo es la esperanza. Exacto. No hay otra manera de salir de ese hoyo. Incluso mi salmo favorito es el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Yo sentí que Dios me sacó del pozo de la desesperación. Aleluya. Cada vez que yo me metía en mi cuarto, esas noches yo me sentía en un pozo. Y cuando la primera vez que yo leí ese salmo,
fue como si el Señor me hubiese mostrado, visualizado aquel momento donde yo estaba en mi habitación en oscuras, allí sin que nadie me escuchara. Yo estaba en ese pozo diciendo, Señor, sálvame, Señor, llévame, Señor, haz algo conmigo. Yo estaba en ese pozo de la desesperación. Ese es mi salmo. Yo cuando leí ese salmo por primera vez, yo dije, esta es mi vida. Amén. Esta es mi vida, esto no hay otra. Eso fue una palabra que retumbó en mi corazón de una manera poderosa, Tremendo. Y entonces, ¿cómo finalmente llegas a Cristo? En medio de esta relación en la que le estoy contando y en medio de estos clamores que yo pensaba que Dios no me estaba escuchando, porque yo decía, bueno, vamos a ver si esto es verdad que Dios me escucha. Tuve una invitación, me invitaron. Ya la relación que yo tenía, ¿verdad?, con esta persona estaba como que, estaba más difícil que nunca. Deteriorándose. Sí, y también yo había tomado una postura de mucho coraje, porque ya no me quería dejar maltratar más. Okay. Ya yo no quería seguir sintiéndome tan inútil como me hacían sentir, porque me lo llegué a creer. Me llegué a creer que yo no valía nada, que mi autoestima estaba por el piso. Y me hacen una invitación a la iglesia Discípulos de Cristo del barrio Amelia en Guaynabo. Y cuando me hacen esa invitación, yo llegué a la iglesia. ¿Tú tenías qué edad? Yo tenía 18 años, 18 años en aquel momento. Yo llegué a la iglesia de Amelia y yo tengo que decirle, pastora, ¿verdad?, y a todos nuestros amigos que nos están viendo, que cuando yo pisé aquella iglesia, el Espíritu Santo entró a mi corazón sin yo haberlo aceptado. Ahí mismo te arrestó. No, eso fue como si me hubiese abrazado. Aleluya. Como si me hubiese dicho, ahora eres mía. Sí. Aquí era que yo te estaba esperando. Aleluya. Aquí era que Tremendo. yo necesitaba que tú llegues. O sea, yo lo cuento, es como si lo estuviese viviendo ahora mismo. Para mí es fascinante porque esa fue mi experiencia. Cuando yo pisé aquella iglesia, y yo recuerdo que yo caminé, y como la persona que me invitó era joven, yo para ese tiempo también era, ¿verdad?, más joven, los jóvenes se sentaban al frente, y allí fui yo para a la segunda banca, eran bancas, y recuerdo como hoy me paré allí, y comenzaron a entonar un cántico que se llama Dame un nuevo corazón, Señor. Tremendo. Y una vez esa alabanza comenzó en ese, ¿verdad?, en esos instrumentos. Que es un cántico, que es una oración. Es una oración y es un clamor de sálvame. Sí. Porque yo quiero un nuevo corazón. Yo le estoy diciendo al Señor, esto que yo tengo, esto no sirve. Hazme nuevo. Yo quiero que tú me hagas esto nuevo. Y cómo esa alabanza, y le estoy diciendo que era la primera vez que yo pisaba una iglesia. Wow. Y cuando yo comienzo a escuchar esa alabanza, yo lo único que hice fue cerrar mis ojos. Y yo sentía como si verdaderamente, y lo sé que pasó, Dios me estaba poniendo un corazón nuevo. Aleluya. Dios estaba transformando mi corazón, un corazón dolido, herido, lastimado, y como en aquel momento, a través de aquella alabanza, mi corazón estaba siendo transformado inmediatamente. Aleluya. Yo no le puedo decir que pasó después a los días, no. Allí mismo yo sentía como, era como si Dios tuviera un cincel, y con el cincel me iba curando, sanando. Aleluya. Fue como si me hubiese abarcado todo mi corazón y toda mi vida en aquel momento. Pero fíjate que se dieron dos factores. Tú llegaste dispuesta, Claro. necesitada y dispuesta a recibir algo. Y segundo, había un ambiente de adoración Poderoso. que es necesario Yes. para que el Espíritu Santo se mueva y la gente que llega con necesidad se disponga y se sienta confiada y tocada. Yo soy de las que creo que un ministerio de adoración de una iglesia tiene una gran responsabilidad. Eso no es tocar por tocar. No, claro que no. Porque Dios se mueve, dice la palabra, en la alabanza de su pueblo. Amén. Y yo experimenté cómo Dios, a través de la alabanza de un pueblo, no de una persona, de un pueblo. Sin todavía sermón ni llamado. Yo no había ni aceptado al Señor, incluso no lo acepté ese día. Yo creo que usted lo sepa. Fue un proceso donde Dios me llevó, pero sanando mi corazón en todo momento. Porque todavía yo estaba en la relación. Y entonces, cómo Dios acaparó mi ser, mi mente. Es como cuando tú pruebas algo que tú dices, vamos a poner como un plato de comida, que tú dices, yo quiero volver a comer esto. Así yo me iba cada vez que yo visitaba la iglesia. De ahí empezaste a hacer. Sí, yo jamás dejé de ir. Por eso le dije que yo pisé aquella iglesia y eso fue como si el Señor me dijo, el camino aquí no se te va a perder, tú vas a regresar. Y ese día yo me fui llorando, y yo recuerdo que cuando entonaban la canción yo era llorando y llorando, y yo misma decía, ¿por qué yo estoy llorando? ¿Qué me pasa? Sí. Pero yo decía,
porque yo lloraba mucho antes de dolor, pero yo decía, este llanto es algo diferente. Sí, aleluya. Este llanto es distinto. Este llanto yo lo siento como si fuera bálsamo en mi alma y en mi corazón. Como lavando, como... No, sí. y era una limpieza, era Sí. purificando el Señor todo mi ser, toda mi mente. Era algo poderoso lo que allí estaba ocurriendo, lo que me estaba ocurriendo allí fue algo poderoso. Seguí yendo, porque yo decía, yo necesito esto. De momento, a los pasos de las semanas, de los meses, a los 3 meses, hubo una experiencia que trastocó la vida de mi familia. Y es que mi hermano mayor falleció en un accidente de auto en Orlando, Florida. Inmediatamente. La muerte fue instantánea, no hubo oportunidad. Hacía 1 año que él se había ido para allá afuera a buscar, ¿verdad?, mejor empleo. Y esa experiencia de muerte y de pérdida trastocó muy fuerte, ¿verdad?, la vida de mi familia y mi corazón. Pero fue el factor, ¿verdad? Y lo digo ahora en este momento, aquel día no lo entendía en aquel momento, pero ahora lo entiendo. Y fue lo que Dios usó para que yo decir, Señor, ya, te entrego mi corazón. Aleluya. Lo estuviste lavando, lo estuviste limpiando, me estuviste preparando, porque yo creo que eso fue una preparación para este momento que te estremeció, porque yo pude haber dicho, pero ahora que yo estoy buscándote, ahora que yo estoy aquí, ahora que yo estoy buscando algo, yo pierdo a mi hermano. Pero eso fue un momento donde yo dije, ya yo reconozco, Señor, que sin ti yo no voy a hacer nada. Este dolor que ahora siento de pérdida, ¿verdad?, de luto, la fortaleza me la vas a dar tú. Amén. Y realmente Dios me dio una fortaleza, pastora, que yo no se la puedo explicar. Wow. Yo sé que Dios me fortaleció, como yo le puedo decir, yo llevaba más que 3 meses, pero Dios me fortaleció como una persona que pudiera estar llevando 10 años, 15 años en el Evangelio. Usted sabe que las situaciones fuertes las toman de una manera ya diferente, pero en aquel momento yo me sentí tan fortalecida. Gloria a Dios. Y yo puedo identificar y yo puedo testificar la fortaleza que Dios sabe dar de manera sobrenatural. No, y fíjate que tú dices, a los 3 meses de yo estar buscando de Dios, ocurre esto. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero imagínate que hubiera sido lo contrario. Tú, como estabas antes de haberte acercado a Dios, que tuvieras esa nueva pérdida y luto, hubiera sido devastador. No, me hubiese perdido más. Yo, ¿verdad? Yo acá después lo analizo, porque yo he pensado eso también. Y yo dije, Señor, de verdad, tú me preparaste. Cuando yo llegué a aquella iglesia que el Señor me dijo, aquí es que tenías que llegar. Es que era el momento de yo llegar. Ese era el momento de yo llegar a Cristo y yo llegar a sus caminos. Y luego de esa parte, ¿verdad?, de uno trabajar con la familia, mi mamá fue bien fuerte para mi mamá, ese era, ¿verdad?, uno de sus primeros hijos, ¿verdad? Y fue fuerte. Creo que para cualquier experiencia de madre, ¿verdad?, perder un hijo es muy duro. Pero ahí dije, Señor, ya, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Yo llegué a la iglesia de Amelia para el año 2001. Y en el año 2003, en medio de una administración que hubo en la iglesia, me recuerdo que yo pasé al altar. Ya yo había, no dije esto, pero ya yo había para ese tiempo, yo creo que ese mismo año 2001, falleció mi hermano en septiembre. Yo acepto al Señor. Y ya no se había acabado, yo creo que ese año, que yo terminé con la relación. Yo misma dije, ya, hasta aquí. Porque la persona nunca te quiso acompañar a la iglesia. Me acompañó 2 veces. Después no pudo más. Pero yo dije, yo no voy a dejar de él. Yo le dije, yo no voy a dejar de sentir esto que yo siento. Y después de la pérdida de mi hermano, mucho menos, porque ya eso era. Y ya yo dije, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Wow. Así que el Señor no solamente me dio fortaleza, me dio determinación y me dio valor para yo pararme de frente a esta persona que me hizo tanto daño por muchos años, que yo en algún momento de mi vida le tuve miedo, y poder decir, hasta aquí, ya yo no puedo más. Wow. Yo tengo que seguir a Cristo. ¿Y él lo aceptó, te dejó quieta? Bueno, no lo aceptó como de inmediato, pero sí, ¿verdad? Fue fuerte al principio, pero no tomó represalia sobre mí, ni nada por el estilo. Él lo entendió y se apartó de mi vida. Hasta el día de hoy. Sí, gloria a Dios. Entonces, estabas diciendo que en el 2003 pasó algo. En un llamado, yo siempre, cuando yo iba a la iglesia, me llamaba mucho la atención en el altar, cómo se predicaba la palabra. Eso comenzó... ¿Quién era el pastor cuando tú llegaste? Bueno, cuando yo llego en el 2001, estaba la vacante pastoral. Pero a los meses llega el pastor Carlos Alvarado. Me acuerdo. Mi pastor, ¿verdad?, durante 8 años. Él llegó a la iglesia
Y en ese tiempo hubo un llamado que él era el que estaba predicando y le estaba diciendo que a mí me llamaba mucho la atención la palabra, cómo se predicaba. A mí eso me gustaba y yo decía, pero ¿cómo esta palabra la pueden predicar y tiene un efecto tan inmediato en el ser humano? Porque ministraba poderosamente mi vida y, ¿verdad? Y la vida de los hermanos. Y yo recuerdo que yo pasé en ese momento al llamado y el pastor Alvarado, dirigido por el Espíritu Santo, recuerdo que buscó un pote de aceite. Y yo con mi pelo bien peinadito. Y él, de momento, él está orando por mí, pero se va, busca el pote de aceite y de momento me derrama el aceite sobre mi cabeza. No que te puso una botita de aceite, que te lo derramó. No. Que eso no se hace a menudo. No, nada de eso. Derramó el aceite. Wow. Y dice estas palabras, como me dice el Espíritu, así hago. Te unjo, porque llamado pastoral tienes. Wow. Eso fue en el 2003. Y yo, así mismo como ve mi cara, yo me quedé, yo dije, llamado pastoral. Yo en esos comienzos, que yo estaba pensando yo en llamado pastoral, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace eso? Usted sabe que empieza... Tú estabas crudita. Claro, yo digo, esa avalancha de sentimientos en el corazón, en la mente, y tú dices, ¿cómo que llamado pastoral? Pues nada, ese fue el llamado que Dios me hizo. A medida que seguí caminando, seguí sirviendo en la iglesia. ¿Tú me imagino que estabas estudiando en la universidad? Yo estaba estudiando mercadeo, pero en ese tiempo, cuando mi hermano había fallecido, yo había dejado el bachillerato a mitad. Luego, más adelante, es que yo retomo para terminar el bachillerato y poder entrar al proceso pastoral, ¿verdad? En el que ya estoy. Yo lo retomé el bachillerato, pero lo retomé en estudios pastorales. No lo seguí en el mercadeo como lo había comenzado. Y seguí creciendo, seguí sirviendo en la iglesia. La iglesia fue un lugar para mí tan sanador. Aleluya. Dios fue sanando mi vida. No fue fácil, ¿verdad? Yo lo digo ahora, pero no fue fácil ese caminar del 2001 hasta el 2023 donde estamos, ¿verdad? Ese crecimiento, ese desarrollo. Yo tenía un problema serio con mi autoestima, obviamente por las experiencias, ¿verdad? Que había tenido. Sanar todas mis heridas conllevó un tiempo ¿verdad? Muy del Señor, donde Dios usó a la iglesia. Para mí mi iglesia madre es la iglesia que fue el lugar de sanidad para mi corazón, fue el lugar de restauración. Y eso es lo que es la iglesia para mucha gente, para la mayoría. Eso es. Hay unas excepciones que lamentamos, pero la iglesia es precisamente una comunidad sanadora. Claro. Es un hospital, es un lugar donde Dios te recibe como llegues y empieza ese proceso de sanidad, de restauración. Debe ser una comunidad sanadora y lo fue para mí. Y yo eso lo añoro y lo atesoro en mi corazón. Yo conozco a una hermana que usted también la conoce, Maribel Rodríguez Pagán, que ella dice que ya llegó en pedazos, la cabeza por un lado, las piernas por... Pues yo digo que también yo llegué así, ¿verdad? Y yo llegué en pedazos y Dios fue durante los años sirviendo, creyéndole a Dios, conociéndolo a Él. Yo tengo la experiencia, pastora, que yo me refugié en la oración. Qué bueno. Mi formación fue en oración, Dios y yo y Dios. Sí. Yo no le puedo decir que yo rápido me fui a los ministerios, no, yo sola. Yo recuerdo cuando decían, hay vigilia, allí estaba yo. Vamos a orar aquí, allí estaba yo. Yo a veces estaba con el grupo de ancianos de la iglesia, porque yo estaba en una búsqueda de algo que a mí me estaba llenando. Qué bien. Y si yo sentía que a mí me estaba llenando, ¿por qué? Porque yo tenía que seguir buscándolo. Así que yo comencé, ¿verdad? En ese crecimiento, en ese desarrollo, sirviendo en la iglesia, pero a la misma vez manteniendo esa comunión con Dios, el conocer a Dios. Yo decía, yo te quiero conocer, Señor. Amén, aleluya. Yo quiero conocerte, yo quiero saber quién eres tú. Y claro, Dios había hecho una obra de yo estar llorando todas las noches. De momento yo sentí un gozo. Como dice ese cántico, has cambiado mi lamento en baile, mi tristeza en alegría. Eso yo lo vivía, o sea, yo experimenté eso y lo testifico así, porque realmente el Señor cambió mi lamento en baile. Qué bueno, aleluya. Entonces, seguiste estudiando y... Pues ahí, luego hay una transición en la iglesia, ¿verdad? El pastor Alvarado se va, llega el pastor Amnel Meléndez, y que él estuvo, ¿verdad? Hasta que yo salí a pastorear donde estoy ahora. Y fue una experiencia, ¿verdad?, de mucho crecimiento. Ahí es que Dios afirma, ¿verdad?, nuevamente mi llamado, porque en todo ese tiempo yo estuve sirviendo en la iglesia, pero yo estaba como huyéndole a esa palabra que me dieron de que iba a ser pastora. Pero cuando Dios te llama,
es inevitable huir. Tú puedes tratar de huir, pero Dios te va a volver a encontrar y te va a decir, te quiero por aquí. Tú, pero ¿por qué no mejor por acá? No. Dios, ¿verdad? Me quería en esto y yo fui obediente. En ese tiempo seguí, ¿verdad? Desarrollándome, creciendo. ¿En la iglesia fue que conociste a tu esposo? Pues mire, ahora iba para eso. en ese transcurso, yo le oraba al Señor, como había tenido tan mala experiencia, ¿verdad? Anteriormente, siempre le dije al Señor, Señor, escoge la persona, dirígeme quién es, ¿verdad? La persona que tú tengas para mí. Y yo hacía una oración al Señor, decía, esa persona que tú tienes para mí, Señor, que te ame. Amén. Por sobre todas las cosas, que te ame, que te sirva. Dios sabía, ¿verdad? Y era mi oración hacia Él. Yo decía, tú sabes las experiencias que yo he tenido y que tuve. Yo no quiero tener a alguien que me quite esto que yo tanto he recibido de ti. Así que en ese tiempo, usted sabe que se dan los campamentos Morton. Y yo fui a un campamento Morton. Los campamentos de verano. Los campamentos de verano que hace nuestra denominación. Y en esa experiencia, allí conocí a quien hoy es mi esposo, Emanuel Vicenti. El Señor me lo trajo de Aguadilla. Wow. A veces pensamos que está cerca, pero si uno espera en el Señor, el Señor te lo tiene donde menos tú te imaginas. Así que el Señor, ¿verdad? Allí, en ese campamento, yo conocí a quien hoy es mi esposo. Fue, ¿verdad? Nos conocimos de una manera muy especial, sirviendo ambos. Con el tiempo, él terminó trasladándose, ¿verdad? De Aguadilla para acá. Se comenzó a congregar en Amelia conmigo. Y ahí crecimos y ahí empezamos a servir. Fue una experiencia linda. También yo siempre digo y lo testifico de esta manera, Dios usó a mi esposo para seguir sanando mi corazón, porque a veces pensamos que lo que uno vive, ¿verdad? Aquellas heridas, aquellas experiencias difíciles que te marcan, a veces pensamos que se van a sanar de la noche a la mañana. Pueden pasar muchos años. No, toda la vida, te lo digo por experiencia propia. Toda la vida. Y esa fue la experiencia. Cuando yo conocí a quien hoy es mi esposo, ¿verdad? En aquel tiempo de noviazgo, yo tenía unas luchas en que yo no sabía si era la persona o si no era la persona. Y yo decía, pero es que será o no será. Y cuando comienzo a conocerlo, una de las cosas que yo le había orado al Señor es que decía, Señor, que me ame, que me valore. Exacto. Entonces yo sentía eso de él. Y yo como que lo resentía, como que, ¿y por qué me trata así? Porque pensaba que era de embuste. Porque pensaba que no. Pero eso era también mi autoestima. Sí. Ahí estaba hablando mi autoestima baja, que estaba diciendo, hay que mejorar esto. Y yo el amor y el cariño que él me mostraba, yo como que lo resentía, como que, ¿por qué tú me amas? Pero ¿y por qué tú me tratas así? ¿Por qué tú me tratas tan bien? Pero yo no estaba acostumbrada a recibir eso. Wow, qué tremendo. Y entonces de momento recibirlo de alguien era como que el Señor trabajando con mi corazón. Mi esposo es un adorador, así que él se dedicó a encantarme, ¿verdad? Esa fue su manera de enamorarme también. Y cuando él comenzó a hacer todas esas cosas, una vez el Señor dijo a mi corazón, lo uso a él para sanar tu corazón. Aleluya. A través de él, a través de lo que, ¿verdad? Él cantaba. Y Dios trabajó con mi corazón a través de yo conocer a mi esposo en el noviazgo. Al tiempo, a los 2 años de novio nos casamos y a los 3 años pues tuvimos a nuestra niña, Nilena, y de verdad Dios nos ha bendecido de manera muy especial y fue una relación donde crecimos ambos, aprendimos tanto, ¿verdad? Y de verdad que estoy muy agradecida del Señor. En ese proceso ya yo estaba, ¿verdad?, dentro de lo que era el proceso para el pastorado. Y Dios en el caminar me llama a pastorear, donde estoy ahora, ¿verdad?, actualmente, que es en la iglesia Discípulos de Cristo de Tuartas, ahí. Y allí estoy hace 5 años, allí nos llevó el Señor. Han sido lindas y gratas experiencias. ¿Qué yo puedo decir y qué le digo siempre a la gente? El Señor siempre es fiel, sí, y siempre será fiel. Yo he visto y mi familia hemos visto la fidelidad de Dios. Y quizás yo puedo mirar para atrás ahora y aunque hay eventos que a veces uno dice, wow, Señor, qué fuerte, qué experiencia tuve. Pero las miro con la satisfacción de que de allí me sacó el Señor. Amén. Las puedo mirar con la satisfacción de que de allí me salvó el Señor. Y como yo le comparto a jóvenes que yo sé que a veces han pasado por experiencias difíciles, es poner su mirada en Cristo, es confiar en el Señor, es no quedarse ahí, en ese dolor,
porque el dolor viene, pero el dolor no es permanente. Ajá. El que es permanente es Cristo. Amén. Ese es el que dice, aquí estoy, y si tú me aceptas, aquí yo me quedo. Aleluya. No, y entonces uno pasa a ser como Cristo, un sanador herido. Porque Cristo herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y todo lo que describe la palabra que tuvo que sufrir para convertirse en nuestro Salvador y sanador. Entonces uno también fue herido, pero ahora con toda esa experiencia y todo ese trasfondo, uno sabe lo que es capaz de Dios hacer en un corazón y uno puede ministrar esa sanidad a otras personas. Y ahí es donde yo digo los sermones se vuelven relevantes, Exacto. ¿verdad? Porque uno está hablando desde una realidad que uno vivió, que a veces la gente desconoce. Realmente yo creo que esta es, ¿qué le puedo decir? La segunda, tercera vez que yo comparto, ¿verdad? Mi testimonio. Y que desde ese lugar, ¿verdad? Donde uno tiene el privilegio de predicar, uno le puede decir a otras personas, Dios es capaz de sanarte, Dios es capaz de levantarte. Pacientemente, como es mi salmo, ¿verdad? Y le compartí el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí. Yo vi como Dios se inclinó a mí y escuchó mi clamor, se inclinó su oído a escucharme. Y yo digo, como de esto he dicho otras veces, que levantó su manga, metió la mano en el lodo, mira, y se ensució su mano para salvarme a mí, para sacarme a mí de ese lodo cenagoso en el que yo me encontraba. Wow. Que fíjate que a veces la gente habla de sacarme del lodo, del fango, del pecado, pero, y quizás uno no estaba en un vicio, un estilo de vida, pero es que no hay nada, yo creo que más negativo que estar desesperado, angustiado, deprimido, vacío. Yo, esa parte yo le puedo decir, aunque en mi casa lo hubo esa ¿verdad? Ese ambiente social de alcohol, de cigarrillo, esa parte para mí no fue un problema. Mi problema fue emocional, el trato que me dieron como mujer, ¿verdad? Como joven en aquel momento, cómo me devaluaron, cómo yo de ser alguien, ¿verdad? Que Dios creó y que ahora puedo entender lo que Dios me creó y me hizo. En aquel momento me sentía tan inservible. Y fíjate el absurdo de la mentira del enemigo, usando hombres que son inseguros y que entonces pisotean la autoestima de la mujer. Una mujer hermosa, inteligente, con todo a favor, y tú lo que veías en el espejo era lo contrario. Nada de lo que yo podía ver era lo que yo creía. Yo me podía ver y podía decir, pues sí, Dios me hizo así, pero yo decía, yo no soy esa. Yo no sirvo, yo no valgo. Entonces me creía cualquier cosa, porque yo no podía mirar para ningún lado. Yo no tenía amistades, yo no podía tener amistades, yo no podía tener gente a mi lado, yo no podía, si estaba con la persona, no podía mirar para los lados porque rápido pensaba que estaba mirando a alguien. ¿Sabes? Fue un maltrato emocional de tal manera que por eso le digo que a veces la gente piensa que la sanidad se da de un momento a otro y todavía uno, a pesar de los años que han pasado y quizás la edad que tengo ahora, a veces hay cosas que salen que uno dice, ¿por qué yo me siento así? ¿Y por qué yo reacciono así? Y es eso. Es que fue tan devaluada como mujer. Incluso cuando Dios me llama al pastorado, yo misma que yo dije, yo, sí, te entiendo, a mí me pastora, pasó eso. Yo treparme en un altar. Uno veía eso tan grande. A predicar la palabra. Y yo veía a mi pastor, ¿verdad? El pastor en ese momento, y yo decía, yo nunca voy a hacer eso. ¿Cómo yo voy a predicar la palabra allá arriba? Yo me siento tan indigna. ¿Cómo Dios me va a usar a mí? ¿Cómo Dios me usará a mí? Yo no sé hacer eso, yo no sé hacer lo otro. Así es. Pero dentro de su gracia, de lo vil y menospreciado, como dice su palabra, de allí me escogió Dios. Aleluya. Allí me vio y aquí estoy para su gloria y para su honra, predicando su palabra, sintiéndome igualmente, mire, indigna de hacerlo, pero a la misma vez con la satisfacción de que Dios en su gracia y misericordia me escogió para que yo predicara hoy su palabra y le pudiera decir a otros, en Cristo está la esperanza. Él te puede levantar, Él te puede sanar de ese dolor. Él tiene el poder para hacerlo. Amén, yo sé que sí. Qué lindo, gloria a Dios. Y lo que se oye es bueno de que estás trabajando muy bien en esta primera experiencia pastoral. Gloria a Dios. Y la iglesia creciendo y en medio de un tiempo tan difícil que te tocó, nos con pandemia y con tantas cosas. Ay, Dios mío. Estamos contentos allí trabajando con la iglesia de Toaltas. Hay una iglesia. Da la dirección exacta por si alguien quiere visitar la iglesia. Pues estamos allí en Toaltas, es la carretera 896, me parece que es. Perdóname si no la estoy diciendo. Sí, es bien sencillo. Está frente a lo que era energía eléctrica, ahora es Luma. Si conocen lo que es la Cuesta de Casiano, ¿verdad? Entrar por Vanscoy y todas esas áreas se puede llegar a la iglesia. Y ahí estamos sirviendo, una iglesia que me ha recibido con mucho amor
y que tengo el privilegio de pastorear. Estoy muy contenta de servir. Gloria a Dios. Pues Jocelyn, qué extraordinario escuchar cómo Dios otra vez nos muestra su poder, su amor, amén, su interés por el ser humano y su capacidad de restaurarlo. Aleluya. Amén, amén. Lo que hay es que volver a las manos del fabricante. Ajá. Y él es el que puede arreglar lo que hizo una vez y que otros pues lo dañaron. Y que haya querido usarte de esta manera tan linda para amén, llevar su palabra y hacer algo tan privilegiado. Que volví te digo, por la experiencia yo sé lo intenso, lo difícil, lo sufrido, pero lo glorioso que es. Claro, hay una satisfacción. Y para uno es un privilegio poder ser un vocero divino y llevar mensajes de vida, de poder, con tanta basura que la gente habla por ahí, que uno puede hablar vida. Porque Jesús mismo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y esas son las que uno repite. Así es. Aleluya. Así que es un honor que el Señor nos concede y yo deseo que Dios te bendiga y te siga amén, respaldando y usando. Y termines esos estudios y puedas dedicarte full time. Así es, así es. A la familia, a la iglesia y a todas las cosas que el Señor tenga para ti. Muy agradecida por la invitación y que la gente no olvide que el Señor está presente y que Él muestra su fidelidad siempre. Amén. Siempre la va a mostrar como lo hizo con mi vida, que puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aleluya. Y Él está dispuesto a enderezar los pasos de todos aquellos que se acerquen a Él. Amén. Gracias por la invitación, pastor. Sí, pastor. A ti, Dios te bendiga. Y al público les invitamos, mientras escuchan este cántico especial, a hacer esa llamada de fe si necesitas la oración y tú también deseas que el Señor meta su mano en tu pozo de desesperación y te saque y te ponga sobre peña. Adelante. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un
como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Aleluya. Definitivamente, lo que necesitamos precisamente es que Dios intervenga con nuestro corazón. A veces creemos que el problema es de vicio, de placer, de cosas económicas, materiales, y el problema es de dolor, de un corazón herido, de una crianza disfuncional, inadecuada, del abandono, de las pérdidas, del maltrato, de disciplina incorrecta y de tantas cosas que se hicieron en el pasado que ya no ocurren y uno no ve tampoco balance, porque si malo fue el exceso, también es malo la ausencia total de disciplina para la crianza. Y se levantan seres humanos heridos, sintiéndose que no tienen el valor que tienen, que Dios les ha asignado, dispuestos a abrirse a lo que aparezca, aunque tampoco sea adecuado, pensando que no merecen nada más, lastimados y creciendo con deseos de morirse, como decía Jocelyn en su adolescencia, sin intentos necesariamente ni pretensiones de suicidarse, pero sí con deseos de acabar todo. Y esa no es la voluntad de Dios para el ser humano. Dios no nos creó para eso. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos y de mucha estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Dios lo que quiere es que entendamos que Dios nos da esos hijos como una herencia, como un legado valioso que nosotros tenemos que lanzar al futuro con destreza, con fuerza, con capacidad y sabiduría para que lleguen lejos y para que logren las cosas para las cuales fueron creados y el propósito que Dios tiene para su vida. Pero eso no está en la mente de mucha gente. Y menos aún si son gente que no tienen a Cristo ni conocimiento bíblico, ni se congregan en una iglesia. Y aún estando en iglesia, no tienen esa mentalidad. Por eso todo el mundo debe buscar sanidad interior. Todo el mundo debe procurar cuando viene a Cristo decirle, dame un nuevo corazón. Mira las heridas, ¿sabes? No cierres con llave algunas gavetas y algunos closets que hay en tu corazón que debes abrírselos al Señor para que Él los vea. Y confiésaselo, dile, Señor, mira mi dolor, mira lo que me hicieron, mira cómo me siento, mira el resultado, mira ahora las tentaciones y que esto produce en mí, las alteraciones en mi carácter. Y el Señor puede sanarte, capacitarte para perdonar los que te hirieron y te dieron esa mala forma, ese mal ejemplo, ese maltrato, y convertirte en una persona sana, diferente, que no repita lo mismo que hicieron contigo. Pero cuando tú escondes eso y lo niegas y lo dejas bajo llave, no logras ser sano y eso después sale de otras maneras y se asoma en arrebatos de carácter, en maltratos y repeticiones a los que tú amas. Entonces tú te odias más, no solo porque te menospreciaron y fuiste herido, sino porque ahora tú te pareces a los que te lo hicieron y no puedes salir de ahí. Pero todo está en ponérselo en las manos al Señor, en ser honesto con uno mismo y con Dios y decirle, me duele el corazón. Haya sido o no la intención de los que te criaron, tus padres o los que fueran, si te sientes herido, díselo al Señor. Me duele el corazón, me siento que no valgo, que no sirvo, soy inseguro, estoy con una máscara. Mi carta de presentación es mi profesión o mi dinero o mis logros, porque no puedo dejar ver mi corazón. Pero el Señor quiere tu corazón. Y por eso en la palabra Él dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Porque Él quiere empezar por lo que es lo primero. Transformarte, sanarte, resolver esas deudas de amor, ayudarte a perdonar, ayudarte a pedir perdón,
ayudarte a ser feliz, a tener relaciones sanas, a no repetir lo que hicieron contigo, a no hacer cosas que te produzcan más angustia, que te dejen en amargura, que te hagan consciente de que la gente no aprueba ni acepta tu forma de desenvolverte y de proceder, como tú no aprobaste el de los que te hirieron. O sea, esto de entregarle al Cristo el corazón es tan importante que deberíamos tomarlo más en serio. Dile, Cristo, yo necesito que tú me des un nuevo corazón, que tú me sanes. Fíjate cómo Jocelyn decía, que también citó a Maribel, otra hermana que conocemos de Amelia, que uno llegue hecho canto, desmembrado. Y yo pensaba cuando ella decía eso en el Valle de los Huesos Secos, como cuando vino la palabra, aquellos huesos regados empezaron a juntarse cada hueso con sus huesos. Dios empieza a unirnos, a componernos, a armarnos de nuevo, porque estamos hechos canto y desmembrados y regados. Hemos dejado un pedazo del corazón y la vida en cada etapa. Y cuando oímos la palabra, esa palabra quiere juntarnos otra vez con lo que es nuestro ser y seguir oyendo esa palabra para que entonces se cubra eso que está seco con tejidos, tendones, carne, piel, y seguir oyendo la palabra para que el proceso se complete y entonces seamos regresados a la vida espiritual, porque estamos por ahí caminando con vida natural, pero a veces no tenemos vida espiritual. Estamos secos, estamos muertos espiritualmente y Dios quiere darnos vida. Dios quiere sanarnos, salvarnos, vivificarnos, hacernos felices, cumplir su propósito en nosotros. Él vino a darnos vida y vida en abundancia y no debemos conformarnos con menos. Él nos ama tanto y Él quisiera que fuéramos felices, no solamente que fuéramos salvos, no solamente que fuéramos siervos, no solamente que tuviéramos esperanza de vida eterna, sino que fuéramos felices. La voluntad de Dios es nuestra salvación, nuestra satisfacción, y Él puede dárnoslo. Pero nosotros tenemos que entregarle el corazón, entregarle todo lo que tenemos en Él, abrirle todas las gavetas y las puertas y ser honestos y decirle, Señor, yo te necesito. Yo necesito sanidad, yo necesito liberación, yo necesito fuerza, yo necesito aceptarme a mí mismo, yo necesito perdonar, yo necesito pedir perdón porque he repetido lo que condeno y lo que critico y lo que me dolió. Yo te necesito a ti y el Señor lo hace. La palabra de Dios dice que cuando estamos ajenos de Dios, estamos en una situación donde, como dice en Isaías 1, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en nosotros cosas sanas, sino heridas, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni sanadas, ni suavizadas con aceite. O sea que cuando no tenemos a Dios, no solamente estamos enfermos y heridos, sino que estamos en podredumbre, estamos en un proceso de descomposición que tenemos que detener poniéndonos en las manos del Señor y diciéndole, Señor, ayúdame, yo te necesito. Y es en ese pasaje donde el Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nala. Si quisiereis y oyereis, seréis restaurados. Pero si no me lo permiten, seréis destruidos. Porque me están impidiendo que yo haga en ustedes lo que yo solo puedo hacer y lo que tanto necesitan. El Señor te ama con amor eterno. El Señor insiste. No importa la edad que tú tengas, lo que vayas a vivir, vívelo feliz, vívelo perdonado, vívelo contento, vívelo sano, salvo, seguro, tranquilo. Suelta las cargas, arregla tus cuentas. Como le dijo el profeta Isaías al rey Ezequías, ordena tu casa, porque morirás en algún momento y no vivirás, porque ese es el destino de todos y hay que enfrentar esa etapa final de esta vida terrenal preparado. Y es tiempo de arreglar
las cuentas con Dios y de prepararse y de dejar un legado, no una herencia material, un legado emocional, espiritual, familiar, donde se nos recuerde como alguien que se supo crecer en un momento dado y arreglar las cuentas y dejar una familia unida, sanada, bendecida, porque tuvo la capacidad de ser honesto consigo mismo y con Dios y con esa familia para que pueda continuar más allá de su presencia, creciendo y dando vida, dando salud, dando sanidad, como lo hicieron con ellos. Así que yo voy a orar ahora por los que han llamado y todos los que están conectados, pidiéndole al Señor, sí, que conteste las peticiones de cosas materiales y enfermedades físicas, pero lo más que necesitamos es salud, sanidad interior, que íntegramente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté recibiendo el bálsamo, el toque de la mano poderosa de Dios, porque se lo permitimos y porque se lo abrimos y entregamos, y nuestra vida cambie y podamos vivir tranquilos y felices y luego irnos con Él en esa misma paz. Oremos. Padre amantísimo, te amo tanto y te doy tantas gracias por lo que has hecho en mi vida, en la vida de Jocelyn, en la vida de tanta gente. Te doy las gracias por las iglesias sanadoras, las iglesias llenas de ti, de tu presencia, de tu paz, donde se restaura la gente, donde se reciben y donde se les da tu amor y tu medicina bíblica. Te doy gracias por cada televidente que en esta hora está dispuesto a permitirte mirar y ver todo lo que tienen en el corazón y trabajarlo, sanarlo, perdonarlo, limpiarlo. Oh Dios, obra en cada uno, solo tú lo puedes hacer. Llévate tanto dolor, sana tantas heridas y sé tú restaurándonos para ti, Padre, para hacer cartas abiertas, leídas por todos, de gente sana, salva, restaurada para tu gloria. Mira todas las peticiones que ellos han expresado, tómalas, contéstalas, sé propicio, Dios. En tu inmensa bondad, misericordia y voluntad, sé propicio a cada petición y necesidad. Y sé supliendo, obrando y haciendo maravillas en aquellos que creen. Oh Padre, porque te lo pido en este momento, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el Señor, tu Hijo amado, por el cual te damos gracias. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.